Quisiera que me acompañara al libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículo 1. Vamos a estar leyendo hasta el versículo 7. Isaías capítulo 9. Dice la palabra de Dios: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu misericordia que nos ha guiado hasta este lugar. Ayúdanos, Señor, en esta hermosa mañana a poder comprender tu voluntad, tus preceptos. Ayúdanos a ser humildes, mansos, en la escucha de tu palabra y a someternos a tu autoridad a través de tu palabra. Asimismo, ayúdame a mí, Señor, a poder expresar tu santa voluntad y que no sea yo un estorbo para mis hermanos en la comprensión de tu palabra. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo que tú nos brindas. Te damos gracias y te damos gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, hay una frase muy común y que es muy distintiva de la predicación del Evangelio desde nuestra perspectiva como cristianos reformados. Y es el hecho de que a la hora de predicar la buena nueva, y ciertamente el mensaje de la Navidad es un mensaje de buena nueva, es un mensaje de alegría, de gozo, de júbilo, es una buena noticia, ciertamente. Y sin duda alguna, hermano, yo le exhorto a que aproveche estas fiestas, que aproveche estas reuniones familiares para glorificar a Cristo a través de la predicación de su gran mensaje, su buena noticia. Sin embargo, algo que caracteriza nuestra perspectiva del evangelismo es que no tiene sentido una buena noticia si antes no hay una necesidad que cubra esa buena noticia. En otras palabras, no tiene sentido la buena noticia si antes no hay una mala noticia. Es lo que habitualmente ha caracterizado la predicación del Evangelio desde la perspectiva reformada. Ha rescatado, ¿verdad?, la perspectiva reformada. Y si ustedes notan en el versículo que hemos abordado, en la primera porción del texto se da un anuncio de una buena noticia. Ya no habrá más, ¿verdad?, oscuridad, no habrá más aflicción, no habrá más dolor para una nación como tal. Pero si no tenemos idea de cuál dolor estamos hablando,
no vamos a sentir el impacto real por el cual los receptores de este mensaje sintieron al escuchar este mensaje, ¿verdad? No tendrá ningún peso, ningún valor significativo si realmente no entendemos por el camino o por el valle del cual describe el profeta Isaías muy bien, un valle de muerte. Si no lo describimos, no sabremos qué tan importante era este mensaje para ellos, ¿no? El primer versículo del capítulo 9 dice: mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez en la tierra de Zabulón y en la tierra de Neftalí. Un poco de contexto histórico, mi querido hermano. Tenemos que echar un poquito para atrás. No voy a ser tan extenso en esto, breve, rápido acá, porque es un poco repetitivo también. A este punto, el profeta Isaías está profetizando no una sola nación como tal, sino está hablando principalmente en su ministerio, está relacionado con dos naciones ya. Esta nación es la nación del norte y la nación del sur, el reino del norte y el reino del sur. Cuando usted vea la palabra Israel a partir de aquí, por ejemplo, en Segunda de Reyes, Crónicas, ¿verdad? Usted cuando vea el término Israel no se referirá a lo que hoy día conocemos como una sola nación, ¿verdad? En el Medio Oriente, no es lo mismo. En el contexto de esa época geopolítico, había habido una fractura política de lo que nosotros entendemos hoy como Israel. El pueblo escogido de Dios en el Antiguo Testamento se había fracturado en dos. Y todo esto surgió desde la época de Salomón. Y usted dirá: no, David, eso vino después con su heredero, Roboam. No. Desde el tiempo de Salomón, en sus últimos años de reinado, que fueron el declive absoluto de su reino, un reino que todos conocemos como un reino lleno de bonanza, lleno de paz, lleno de riqueza, donde el dinero, literalmente, no es una expresión poética, se encontraba en las calles tirado. Era tal la riqueza, tal la abundancia del reino de Salomón, que como habitualmente ocurre en el hombre, cuando la paz y la prosperidad abundan, el hombre se olvida de quién fue el dador de estas cosas. Y ese fue el caso de Salomón. Salomón hizo exactamente todo lo que Dios le dijo que no hiciera. Entre esas cosas, sus innumerables matrimonios, muchos de estos matrimonios por estrategia política, solamente para establecer alianzas con otras naciones. Estas alianzas supusieron que él mantuviera a sus esposas, princesas de otras naciones, no israelitas, que no adoraban al Dios de Israel, que las mantuviera contentas. Así que les hizo en el lugar de adoración exclusivo de Dios, les hizo un templo a cada dios, de cada dios pagano, al cual representara cada una de sus esposas. A los amalecitas, a las egipcias, les colocó su respectivo templo, lugar de adoración, para que cada una de estas mujeres pudiera ir allá, y no solo esas mujeres, sino todas sus sirvientas, todos sus siervos, eunucos, quienes servían también, pudieran ir a adorar a sus dioses. A Salomón no le sirvió, ¿verdad?, la estrategia de yo los voy a convertir. No le sirvió, sino que al contrario, lo que hizo fue entregar a todo el pueblo de Israel, a la idolatría. Ahora lo que estaba lejos de las fronteras de Israel, ahora estaba dentro de Israel. Los dioses paganos que representaban estas mujeres, ahora estaban dentro de Israel. La influencia de su tipo de adoración, de su forma de adoración, estaba latente en cada persona que habitaba en esta nación. Solo para que tengan una idea, solo recordar el dios Moloch. El dios Moloch es infamemente conocido en la Biblia como un dios que demanda un tipo de adoración que supone el sacrificio no de animales, no de corderos limpios y sin manchas y arrugas, no,
Demanda el sacrificio de sus propios hijos. Hijos debían ser sacrificados. Y no es ninguna cosa descabellada, a pesar de que, y entiéndase, como son libros históricos, probablemente no se describa estos detalles, pero es evidente que si había un templo a Moloch en Israel, debía ser adorado como Moloch demandaba. Así que en la tierra de Dios, en el pueblo de Dios, dentro de la gran nación de Israel, el pueblo escogido de Dios, se asesinaban niños. Todo esto desembocó que aunque el reino no se partió en dos en el tiempo que vivió Salomón, sí, inevitablemente, sucumbió en el reino posterior. Roboam era maligno. Y esto llevó a la fractura del reino, el reino del norte y el reino del sur. El reino de Israel, el norte, y el reino del sur, que era Judá. Evidentemente, también se hizo muy popular esta frase: como los demás reyes, hizo lo malo delante de Dios. Es una frase repetitiva que usted verá en el libro de Primera y Segunda de Reyes, especialmente Segunda de Reyes, cuando hace un compendio, una lista de todos los reyes de Israel. Empezando por Jeroboam, que ya de por sí, Jeroboam cuando inicia su reinado, ante el celo de que los israelitas de las tribus del norte viajaban a Jerusalén porque era el lugar de adoración estipulado por Dios, esto no lo podía concebir. Así que él colocó un lugar de adoración en el norte y al mismo tiempo también su propia religión, una religión pseudo judía, y de la cual para inaugurarla, ¿verdad?, elaboró 2 corderos de oro. 2 corderos. Exactamente el motivo por el cual Dios castigó y casi extermina al pueblo de Israel en el desierto. Jeroboam dijo: pues lo vamos a hacer. La razón por la cual Dios despreció tal acto de ofensa e idolatría, Jeroboam dijo: pues lo hacemos. El reino del norte empezó con el pie izquierdo, por decirlo así. La simple fractura del reino era la clara demostración de que había una alta corrupción, soberbia, actos de idolatría que precedían todas estas decisiones malas y nefastas, que al final terminaron en graves consecuencias para el reino de Israel y también posteriormente al reino de Judá, por el cual fue uno de los mejores reyes de allá, también tomó pésimas decisiones. Ahora, para ser específico, ¿qué fue lo que pasó con la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí? Yo quisiera que me acompañara a Segunda de Reyes. Capítulo 15. Versículo 29. Dice así: Segunda de Reyes, capítulo 15, versículo 29. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Gihón, Abel Bet-Macá, Janoa, Sedes, Hazor, Galat, Galilea y a toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Antes de esto se habían provocado guerras entre los del norte y los del sur, y cada uno agarró su aliado. Entre esos aliados se encontraban los asirios y otros, del otro bando, los sirios, que no es lo mismo. Y estas uniones y alianzas bélicas, cada vez que las leo y cada vez que las analizo, me parecen impensables.
Y todo porque había una guerra también entre el norte y el sur. Los que antes eran hermanos, ahora eran enemigos. Los que antes ahora compartían descendencia, compartían un linaje, compartían un solo Dios, ahora eran enemigos acérrimos a muerte. Y estos se convirtieron en los aliados de cada uno de los reinos, los asirios y los sirios. Y en el caso de Zabulón y Neftalí, no solamente fueron afectados por las guerras previas, sino que en última instancia fueron todos llevados a cautiverio. Las tribus o los territorios más afectados fueron los que estaban más cerca del río Jordán, y en este caso era en la región de Galilea, y Neftalí, o como se conoce, Zabulón también. Toda esta región prácticamente quedó deshabitada en el cautiverio de los asirios. Mi querido hermano, probablemente usted y yo no hemos estado muy lejos de casa, no hemos hecho viajes largos, pero por más exótico y exuberante que sea, ¿verdad?, estos viajes turísticos que hacemos fuera de nuestra tierra, no hay lugar como el hogar. Y créeme que he escuchado mucha gente que ha salido de turismo y siempre dicen al llegar, ay, pero qué alivio estar en casa. Ahora imagínense estar en contra de su voluntad, fuera de su hogar, de su tierra, de su parentela, de su terreno, de sus propiedades, a sabiendas de que sus propiedades, sus cultivos, su ganado, dependía de su trabajo, ya no existe. Ya usted no tiene propiedades. Lo que antes era suyo ya no es suyo. Ya no tiene libertad. Ya no tiene casa. Yo quiero que se transporte usted conmigo a esa circunstancia en la cual lo que antes todo lo dábamos por sentado, ahora no lo tenemos. Ahora usted dirá, eso se ve impensable, o sea, es poco probable que podamos vivir en el siglo XXI algo similar. Digo, aquí no tenemos ninguna representación de ello, pero estoy seguro que cualquier persona que vive en Venezuela pensaría diferente. O un cubano que ha tenido que salir de su casa, salir de su tierra, porque si sigue allí, sus hijos morirán de hambre. Si sigue allí, él morirá de hambre. Esa desesperación usted y yo no la hemos vivido. Probablemente, no lo sé. Pero estoy seguro que no podemos decir bajo ninguna circunstancia que no es algo impensable. Es algo que ocurre hoy día. Ciertamente nadie nos está llevando a cautiverio. El yugo de opresión que está sobre estas naciones es un yugo local, no extranjero. Pero en el caso de Israel era un yugo extranjero, que impuso su ley, impuso sus normas, impuso sus doctrinas y sus dogmas a los israelíes y tenían que rendir pleitesía a esos dioses también. Aclaro, los asirios no tenían problema con que tú adoraras a tu Dios. Sí, adora a tu Dios. Pero tienes que adorar a los míos. Tienes que someterte a los míos y practicar lo que nosotros hacemos también. Y esto era un acto terrible de idolatría en el nombre de Dios. Esta era la condición del norte de Israel. Y era la condición precaria de la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, que también se conoce en el Nuevo Testamento como Galilea. Dicho esto, hermano, quiero traspolar esta situación a nuestro tiempo. Y usted dirá, bueno, verdaderamente nosotros no estamos viviendo algo como esto. Sin embargo, las causas que provocaron que Israel cayera en esta circunstancia, en este castigo, ciertamente ordenado por Dios mismo,
Son las mismas causas por las cuales hoy yo temo por esta nación. Esta nación que, como cada año vemos y cada gobierno que pasa, nos anuncia de un futuro un poco no alentador. El país cada día está en una situación más precaria y los gobernantes buscan ver cómo empatan hilos y empatan números para ver cómo salvan una situación que parece cada día más desalentadora. La realidad, mi querido hermano, es que si usted busca una causa por la cual esto ocurre, ciertamente podemos simplificarlo y decir es que el pueblo escoge mal sus gobernantes. Sí, eso es cierto. No es nada extraño tampoco. No deberíamos sorprendernos de que este país y su pueblo escojan malos gobernantes. Porque Israel también lo hacía. Israel quería un rey. No quería el Dios como gobernante, quería un rey como las demás naciones. Queremos un rey como las demás naciones. No queremos un rey según tú, oh Dios, según tu voluntad, según tus deseos, según tus preceptos. Queremos un rey como los demás. Y nosotros hacemos es mirar a las demás naciones. Mira, como ese. Yo quiero como ese. Y no según la voluntad de Dios. No es extraño, por consiguiente, que nosotros estemos o podamos llegar a estar en una peor circunstancia que la que estamos hoy, en el futuro. Mi querido hermano, aparte de las decisiones, hay cosas que preceden a estas decisiones. La realidad es que la iglesia en Panamá es inoperante. La iglesia en Panamá es silenciosa. La iglesia en Panamá no tiene influencia sobre todas las aristas de este país. Y lo único por el cual la iglesia es conocida en las noticias es por morbo, por polémicas innecesarias, como el nuevo auto o el jet privado de un X pastor. Esa es la única razón por la cual un pastor sale en un noticiero. Por los excesos y las palabras a veces escandalosas que dicen algunos de estos pastores, que realmente no son ni siquiera contracultura, que si fuesen contracultura, yo mismo los apoyaría. Sin embargo, muchas de estas declaraciones son más bien vulgares representaciones de una moralidad desfasada y nefasta. Esa es la realidad del cristianismo en Panamá. Y quiero ser muy claro acá. Eso nos incluye a nosotros. Sí, somos reformados. Sí, somos cristianos. Sin embargo, mi querido hermano, nosotros realmente nos reunimos solamente una vez a la semana. Y aún así, ese día es el día más difícil para asistir a adorar al Dios de los ejércitos. No quiero ser muy fuerte, porque sé que hay motivos muchas veces por el cual no podemos asistir. Quiero ser muy claro en eso. Incluso yo he tenido motivos por el cual no he podido estar con ustedes. No quiero que usted piense mal. Pero mi querido hermano, medite. ¿Cuántas veces usted ha podido venir y simplemente decidió no hacerlo? ¿Cuántas veces usted fue convocado por Dios y usted dijo, no, hoy no, otro día? Siempre hay domingos en la semana, ¿no? Así que la otra semana será. ¿Cuántas veces nuestro corazón ha demostrado soberbia? No a nosotros, no al hermano Isaí, por no asistir a los estudios, no a mí, por no ir a los estudios bíblicos. No, hermano, no. A Dios.
a Dios. No dejemos, hermanos, no dejemos que se construyan en nuestros corazones templos a dioses paganos, que demandan culto, rito, ordenanza, y que a ellos le rendimos pleitesía. Pero a Dios decimos, la otra semana, la otra semana. Estoy cansado, Señor. Hoy otro día será. Mi querido hermano, si el día 25 usted rindió culto, pero hoy no lo hace, usted ha levantado un Dios pagano. Y usted dirá, no, pero yo ese día, yo no estaba celebrando a Santa, yo no estaba celebrando ni siquiera al niño Dios, yo no, nada que ver con esa fraseología católica romana. Yo estaba celebrando a Cristo. Hermanos, celebremos a Cristo. Celebremos a Cristo cuando el Señor nos ha ordenado que le celebremos. Cuando Él nos ha llamado a su iglesia, eclesia, ha convocado a la congregación. Pero ¿cuánto nos cuesta entender eso? El mundo se ha reunido el 25, el 24 y el 25 a rendir culto a sus dioses. Y cada domingo el pueblo de Dios es convocado a rendir adoración y culto a Dios. Esto es un muy buen termómetro para considerar nuestra fe y si realmente en nuestro corazón yace un solo Dios. Y si ese Dios es el Dios Todopoderoso, el Dios de los ejércitos, el Rey de Reyes. El pueblo cayó por idolatría, cayó por desobediencia, cayó porque rindió culto a otros dioses, a dioses falsos, dioses sin boca, dioses sin ojos, dioses sin sabiduría, dioses falsos. Estas eran las tinieblas en las que andaba el pueblo de Neftalí, el pueblo de Zabulón. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Esto, mi querido hermano, es una profecía cumplida. En el Evangelio de Mateo, para no dilatarlo demasiado, capítulo 4, se narra, ¿verdad?, por el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, Leví, también conocido como Mateo, narra el cumplimiento de la profecía de parte del profeta Isaías en el capítulo 9, refiriéndose a Galilea. ¿Por qué? Porque Cristo estaba en Galilea. Porque Cristo pregonaba la palabra de Dios en Galilea. Y permítame ir brevemente a ese lugar, Mateo 4, por una porción particular, y es el mensaje de Jesucristo. No tanto recitar el mismo texto, sino el mensaje de Jesucristo. Versículo 17. El cumplimiento de la profecía se encuentra desde el versículo 14 al 16. Pero quiero leer el versículo 17 para ver lo que volver al profeta Isaías. Versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mi querido hermano, no sé si tuvo la oportunidad, quizá no la tuvo, pero si la tiene ahora en Año Nuevo, no desperdicie esta oportunidad que pueda llegar a tener en sus reuniones familiares. Si hay un mensaje de Navidad que usted debe compartir, no es el mensaje de las películas de Telemetro que dan todas las semanas, ¿verdad?, de compañerismo y amistad, ¿verdad?, y amor fraternal.
exclusivamente. Ese no es el mensaje de Navidad, particularmente. Mi querido hermano, el mensaje de Navidad es arrepentíos, arrepentíos, porque el reino de los cielos se acerca. Ese es el mensaje de Navidad. ¿Sí? Es raro decirle a la familia que se arrepientan, ¿verdad? Es difícil decirle a la familia, arrepiéntanse de sus pecados, arrepiéntanse de su idolatría, arrepiéntanse de su lujuria, arrepiéntanse de su inmoralidad, arrepiéntanse de sus pecados con la lengua, arrepiéntanse de toda división, discordia que se ha generado en esta familia. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino está aquí entre vosotros. La gran luz, dice Isaías capítulo 9, versículo 2, la gran luz ha alumbrado a este pueblo, que antes sufría angustia, aflicción por causa de las guerras innecesarias, pobrezas supuestas por la misma guerra. Si alguna vez usted ha estudiado o leído algo acerca de conflictos bélicos, sepa esto: cada guerra ha supuesto siempre pobreza. La Primera y Segunda Guerra supuso de las peores recesiones en el siglo pasado. Y no hay que ir muy lejos. La guerra de Irak, la innecesaria guerra de Irak y la fantasma guerra de Irak, porque no existía realmente ningún motivo de esta guerra, provocó lo que se conoce como la recesión del 2008 y 2012. La guerra solo trae pobreza, y eso abundaba en el pueblo, pobreza. Lo mismo ocurre hoy en el mundo. Ciertas naciones sufren por pobreza debido a la guerra. Eran las tinieblas en las que andaba el pueblo, una desesperación absoluta. Y temo terriblemente que la iglesia está en un estado de pobreza absoluta. Carece de alimento, carece de bebida, carece de sustento, porque carece de la palabra de Dios. Hoy iglesias se reúnen y lo último que van a escuchar es su palabra. Mi querido hermano, digo esto no para que usted ignore esta exhortación y usted diga, sí, son ellos. No. La advertencia es para nosotros también. Pero también lo digo porque no podemos ser insensibles e individualistas y creer que somos los únicos que podemos considerarnos iglesia. La realidad es que no es así. La realidad es que muchas iglesias que aunque no comparten nuestra doctrina, son iglesias. Muchos de ellos sí han creído a Cristo. Muchos de ellos sí han creído el Evangelio. Muchos de ellos sí representan a Cristo. Pero sus grandes instituciones y sus grandes iglesias en general no lo están haciendo. En sí, la iglesia en Panamá es inoperante. No pareciera que el reino de Dios se ha acercado, sino que el reino de las tinieblas gobierna este país. Ante esta grave noticia, el Señor promete lo siguiente. Los que moraban en la tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esa luz, mi querido hermano, para el pueblo de Israel en ese tiempo, en ese momento, suponía, mi querido hermano, bendición.
Todo en cuanto a me refiero a bendición. Bendición física, bendición material, bendición espiritual. No solamente era la restauración de las murallas, sino la reconstrucción del templo. Pero no podemos decir solamente que era la reconstrucción del templo, sino que también era la reconstrucción de las murallas. Era una reconstrucción completa. Y esto es algo que carecemos muchas veces nosotros como cristianos. Es el motivo por el cual el título de este sermón. Mi querido hermano, intencionalmente no he puesto en este sermón un niño nos es nacido, un bebé nos es dado para librarnos de las tinieblas. No porque esto sea falso, sino por el énfasis que quiero dar. Y es, mi querido hermano, tal como dice su boletín, un rey, el rey, ha venido a librarnos de un mundo en caos. Muchas veces limitamos en la imagen de las narraciones de la Navidad al bebé en el pesebre. Y tal como dicen algunos teólogos, el trono de nuestro rey era ese. Nos olvidamos que vinieron hombres a rendir tributo a un bebé. A veces tenemos un mal concepto de que él era un bebé, de que era un niño en un pesebre, ¿no? Y no tenemos el panorama correcto de lo que eso representaba. Hombres vinieron a dar tributo y ofrenda al rey de reyes. Un hombre, un pseudo rey, que había sido puesto de a dedo en X lugar, tembló, pasó frío por su espina dorsal cuando supo que había nacido el rey de los israelitas. Y dio un decreto de que debía morir todo niño, bebé nacido en un tiempo y un lapso de tiempo. Ese es nuestro rey, que trastornó el mundo, que puso patas arriba todo un sistema político, todo un reinado. Tembló y se resquebrajó sus fundamentos ante la noticia que da el profeta: un niño nos es nacido, un bebé nos es dado. Porque es un rey, y no cualquier rey, es el rey de reyes. Mi querido hermano, tenemos un concepto limitado acerca de lo que ocurrió o lo que vino a dar Cristo. La luz que brilla resplandeciente sobre este pueblo supuso la restauración completa de una nación. Completa, no parte de ella. No solamente se restauraron los templos y las iglesias, toda la nación. Fue levantado el templo y fueron levantadas las murallas. Esto representaba para el judío la luz que resplandecía. Dice el 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Esta ilustración de agricultura. Quizá muchos de nosotros no hemos practicado la agricultura en nuestras casas, pero hace muchos años teníamos un pequeño huerto en nuestra casa y empezamos a sembrar tomate, ¿verdad? Vegetales más que todo. Y lamentablemente no prosperó, pero la primera cosecha, eso fue como que había nacido un bebé en la casa. Porque no pensábamos que iban a pegar las plantas, las semillas. Teníamos que comprar tierra, ¿verdad? Negra, poner ciertas cosas en esta tierra para que
casi que cruzando los dedos pudiéramos ver si daba fruto o no. Y fue un gozo terrible en la casa cuando por fin pudimos comer algo de nuestro propio huerto. Lamentablemente no duró mucho ese huerto. La tempestad golpeó con fuerza. Es un huerto endeble, pero probablemente para nosotros quizás no sea tan wow. Pero para una nación que toda su economía gira en torno a la agricultura y a la ganadería, créame, mi querido hermano, esto es tremendo. La alegría que iba a haber en el pueblo era tal como cuando hay cosecha, cuando es temporada de cosecha, o cuando se reparte en el pueblo riquezas de los reinos conquistados y que sus tesoros son dados al reino, al pueblo. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián, haciendo ilustración acerca del juez Gedeón, ¿verdad?, que venció a los madianitas. Una historia digna de una película. Esa es la ilustración a la que hace el profeta Isaías, que nuestro juez, nuestro libertador, Jesucristo, vendría a librarnos de un yugo de opresión, de un dictador que nos oprimía y nos gobernaba con cetro. El cetro simbolizaba, ¿verdad?, por decirlo así, una vara normalmente decorada con perlas y también con diamantes, que llevaba un emperador. Era un símbolo de gobierno que yacía en su mano. Era una forma de decir, ¿verdad?, esto es mío y yo gobierno sobre. Así como una corona simbolizaba su reinado, asimismo el cetro simbolizaba su gobierno, y que era un gobierno firme. Bueno, el gobierno del cual el Señor nos libra es el gobierno de Satanás. Es el gobierno del príncipe de este siglo. Es el gobierno del diablo. Nuestro Señor nos libra de ese pesado yugo de opresión. Ya no habrá sobre nuestros hombros esa vara, cual vara que llevaban los bueyes cuando segaban. Sobre nosotros será quitado la vara del cetro del emperador, del pecado. Esta es la obra de nuestro Señor Jesucristo, que nos quita de encima este pesado pecado, esta pesada culpa, y que lleva sobre sí mismo. Nuestro Señor Jesucristo quitó de nosotros nuestra culpa, nuestro pecado, y Él la llevó sobre sí mismo. Esta vara que yacía en nuestros hombros, Él la puso sobre sus hombros. Él puso sobre sí una vara que llevó hasta el Gólgota y que en ella fue crucificado para nuestro bien, para que sobre nosotros solo cayeran bendiciones, para que sobre nosotros solamente reposara paz y alegría. Versículo 6 ya es el clímax de este texto y dice: ¿por qué todo esto será posible? Como inicia, es un por qué. ¿Por qué?
Es una respuesta a la pregunta de ¿por qué obtenemos todas estas cosas? ¿Por qué la luz alumbrará a la nación que caminaba por valle de sombra de muerte? ¿Por qué multiplicó la gente de esta nación? ¿Por qué aumentó la alegría de esta nación? ¿Por qué fue quebrado el yugo de opresión sobre esta nación? ¿Por qué la vara que yacía en el hombro de esta nación fue quitada? Y el versículo 6 responde: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un niño es nacido, un hijo nos es dado. Esta expresión tremenda, de la cual me siento tentado a quedarme una hora más hablando, simboliza perfectamente las dos naturalezas de nuestro Señor Jesucristo. Una verdad que yace debajo de este velo se nos dice en esta pequeña frase: un niño nos es nacido, verdadero hombre, un hijo nos es dado, el Hijo de Dios, verdadero Dios, nos es dado. El Hijo de Dios no nació porque no puede nacer. El Hijo de Dios es sempiterno. Pero un niño nos es nacido porque un hombre sí puede nacer. Verdadero hombre, verdadero Dios nos es dado. Y el principado sobre su hombro. ¿Qué quiere decir esto? Que el linaje de cual viene es el linaje de David, al cual fue prometido un heredero del cual se sentaría en su trono y nunca dejaría dicho trono. En el momento en que su heredero tomara dicha silla, nunca más el pueblo de Dios padecería de abandono, padecería de caos, padecería de opresión foránea y extranjera. Porque hay un rey sobre nuestro trono, sobre nuestra gran nación. Y ese rey es Cristo. Nunca más habrá opresión. Nunca más habrá gobierno extranjero sobre nosotros, sino solamente Cristo. Esa es la promesa a David, que antes fue dada a Judá, cuando su propio padre tomó a sus hijos en Génesis 50, 49 y 50, y bendijo a cada uno de sus hijos. Judá fue profetizado que de él emergería un cachorro de león, y el cetro permanecería para siempre. Y se llamará su nombre admirable. En el capítulo 7 fue denominado Emmanuel, Dios con nosotros. Pero su nombre también es admirable. Majestuoso quiere decir asombroso, glorioso. Consejero, ¿por qué? Porque en él yace toda sabiduría, coincidiendo con la profecía dada a Moisés, que después de él vendría un profeta, que en su boca estaría la palabra de Dios. ¿Por qué es consejero? Porque su consejo es el consejo de Dios. Dios fuerte. Mi querido hermano, la razón por la cual no habrán guerras, la razón por la cual el yugo será quebrantado, la razón por la cual no habrá más esclavitud sobre el pueblo es porque nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Rey es todopoderoso. Dios fuerte. Y además de esto, es eterno. Ante la posible polémica de esta frase de denominar al Hijo Padre eterno,
quiero ser muy claro, este versículo no es una confirmación de que el Hijo y el Padre son una misma persona, o es una misma esencia que cambia de formas dependiendo del tiempo. Todas estas ideas son paganas. Y mi querido hermano, la idea de este sermón es que usted no termine adorando un Dios pagano que se llama Jesús, como lo hacen los testigos de Jehová, o como lo hacen los unicitarios. Sí, ellos celebran a Cristo, ellos hablan de Jesús como Dios, pero dicen que el Padre es igual que el Hijo, es el mismo que el Hijo, y simplemente cambiaron de, ahora me pongo el traje de hijo. Esto no es lo que significa. Cuando se denomina al Hijo como Padre eterno, es de la misma forma en que se le denomina al Espíritu de Dios Consolador. Porque ese era el título que tenía Jesucristo. Por eso Jesús le denomina el otro Consolador. Esa misma cualidad, atributo personal que tiene el Padre como Padre, es la misma cualidad personal, no ontológica, y que con esto me quiero referir a su naturaleza, esencia. El Hijo es el Hijo, no es el Padre. El Padre es el Padre, no es el Hijo. Pero el Padre es Dios, así como el Hijo es Dios. De tal manera que, en un sentido personal, así como el Padre demuestra su paternidad para con nosotros, el Hijo muestra para con nosotros un sentido de paternidad. Él es nuestro Padre. Así que con toda confianza también podemos llamar a nuestro Señor Jesucristo Padre eterno. Y Él es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Él es el alfa y el omega, dice Juan en Apocalipsis. Perdón. Príncipe de paz. El versículo 5 dice: porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Las guerras cesarán, los conflictos cesarán, las disputas cesarán, las divisiones cesarán. Con esta me refiero a todo sentido. Me refiero al sentido geopolítico, me refiero al sentido local. Las divisiones innecesarias, los conflictos que solo provocan dolor entre el pueblo de Dios, entre esta nación, entre nuestras propias familias, cesarán. Porque nuestro Señor Jesucristo viene a traer verdadera paz. No como la paz que da el mundo, que es superficial, temporal, condicional, sino una paz plena, completa y eterna, en la cual todas las asperezas, todos los conflictos y motivos de división son erradicados y quemados al fuego en Cristo Jesús. El fundamento de esta paz no es usted ni soy yo, porque si depende de nosotros, no hay paz. El fundamento y la razón de esta paz es Cristo mismo, y serán quemados al fuego nuestras indumentarias de guerra. Nuestra espada será quemada, nuestro escudo será quemado, nuestro armamento, nuestra armadura será quemada porque es innecesaria. No debemos ir a la guerra, no iremos a la guerra, porque habrá
paz. Esta es la paz que brinda Cristo. Lo dilatado de su imperio, dice la palabra, y la paz no tendrán límite, sobre todo sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. Mi querido hermano, esta profecía fue dada 700 años antes de que Cristo viniera por primera vez al mundo. 700 años antes. Y a diferencia de las otras profecías, Isaías lo dice, ya nació, ya está con nosotros. En un sentido de brevedad, pero fueron 700 años hasta que Él vino. Aún hoy, muchos que dicen ser cristianos creen que Jesús no está en el trono, no reina. Mi querido hermano, el mundo sí. Se ven las tinieblas, sí. Se ve el caos en este mundo, sí. En nuestro país hay corrupción, sí. En nuestras casas hay idolatría, sí. En nuestras iglesias hay inmoralidad, hay blasfemias, sí. Esa es la realidad. Pero ninguna de estas cosas debe bajo ninguna circunstancia hacernos pensar que Cristo no reina. Cristo es Rey. Y es por eso que usted y yo, y no vanamente, no de forma vacía, y no de forma superficial, oramos todos los domingos, venga tu reino, venga tu reino. Hay un reino establecido, hay un trono del cual ya hay un rey sentado. Y en ese reino, y ese rey reina sobre todo lo creado, sobre lo que está en el cielo y sobre lo que está en la tierra. No es mi percepción, no es mis ideas, sino es lo que ha sido dicho por la boca de nuestro Rey. El capítulo 28 de Mateo dice así: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El deseo y voluntad de nuestro Dios. Efesios capítulo 1. Prometo que con esto termino. No me puedo ir sin decir esto. Efesios capítulo 1. La voluntad de nuestro Dios ha sido revelada y el misterio de Dios ha sido revelado a nosotros. Y dice lo siguiente, capítulo 1, voy a leer desde el versículo 8. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Se refiere a la riqueza de su gracia. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es ese misterio? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Qué significa esto, hermano? Capítulo 1, pero más adelantito, refiriéndose al poder de la fuerza que operó en Cristo en su resurrección. Versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad
y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Nadie, ningún nombre se posa sobre el nombre de nuestro Señor. Nadie. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo no es rey solo de la iglesia, es rey de todo. Reina sobre todo. No hay rey sobre la tierra que no esté bajo la tutela y gobierno de nuestro Señor Jesucristo. No lo fue antes, no lo ha sido nunca y no lo será hoy. Ningún hombre ha estado por encima de Dios, por encima de Cristo. Los sirios y los asirios de la época fueron empleados por Dios. Fue el gobierno de Dios quien llevó a sus reinos, a su prosperidad y a su fracaso posterior. Asimismo, el fracaso del pueblo de Israel fue gobernado por Dios. Y asimismo, su resurgir fue gobernado por Dios. Mi querido hermano, el declive de nuestro país está en las manos de Dios. Pero su surgimiento también lo está. Y nosotros, mi querido hermano, somos agentes activos por el cual Dios gobierna esta tierra. No podemos quedarnos callados. No podemos ser representantes silenciosos de Dios. No podemos hacer espías del reino de los cielos. Mi querido hermano, somos voceros del reino de los cielos. Somos hombres y mujeres que venimos a anunciar a nuestras casas, a nuestros hogares, en nuestras regiones, en nuestros pueblos, en nuestra nación, que Cristo reina, que Cristo gobierna y que su reino debe ser establecido sobre esta tierra. Si no, mi querido hermano, ¿qué sentido tiene orar? ¿Quiere que le dé un ejemplo de lo que es una vana repetición? Venga a tu reino y al mismo tiempo creer que no es posible. Pero quiero asegurarle que es posible. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto lo hará. Mi querido hermano, sí, Cristo ha roto el yugo de esclavitud del pecado que a usted y a mí nos esclavizó con el destino a muerte. Pero el trabajo no ha terminado. Y nuestra nación necesita que sean restauradas sus murallas, así como necesita que el templo sea reconstruido. No solo el templo, sino sus murallas. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, que a paso Él nos guíe a poder ser agentes activos del avance de su reino. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, oh Dios. Es lo que oramos, es lo que pregonamos, es lo que deseamos. Y en estas celebraciones en las cuales las multitudes se reúnen a celebrar diferentes cosas, que nosotros seamos en la humildad de nuestros hogares. Empecemos paso a paso, enseñando a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, que Cristo es Rey, que Cristo gobierna sobre este mundo y que a sus súbditos demanda arrepentimiento y devoción plena, obediencia.
y que cada uno de nosotros nos gocemos y nos alegremos en su gran victoria sobre nuestro enemigo. Gracias, Señor, por tu verdad, por tu evangelio, en el nombre de Jesús. Amén y amén.